Los pulmones son muy delicados, como damas, y estos pulmones están inflados casi a capacidad pulmonar total, y así se sacan del esternón de un donador para luego transportarlos a un receptor. Son delicados y la ventilación mecánica actual, mucha de la base que tenemos para saber qué debemos hacer y qué no debemos hacer, tiene que ver con que el pulmón es delicado, y es delicado para todo, y la ventilación mecánica es el daño mayor que podemos hacer a un tejido pulmonar. La ventilación mecánica es un arma, letal incluso, si no la sabemos usar. Entonces, en esta primera plática, yo no sé de qué nivel de desarrollo en su profesional sea cada uno, pero yo voy a hablar pues, desde el principio, ¿verdad? Los que ya sean expertos pues, pueden salirse a tomar un café y esperar otras pláticas. Dirijo también el Centro de Prevención y Rehabilitación de Enfermedades Pulmonares Crónicas, donde tenemos, este es el hospital universitario, donde trabajo en 500 camas, donde tenemos un programa de rehabilitación pulmonar, un laboratorio de fisiología pulmonar avanzada, un laboratorio del sueño. Y bueno, pues todo eso también hago o tengo que hacer. Muy bien, cuando nosotros situamos un paciente, ahora viene la ventilación mecánica invasiva. La primera misión que tenemos es quitarle el ventilador. Desde que lo ponemos hay que estar pensando en que entre más pronto lo retiremos de una manera segura, en la que sepamos que el paciente con cierta certeza ya no necesita la ventilación mecánica, hay que sacarlo del ventilador. Esto tiene varias maneras de hacerse. La mayor parte de los pacientes deberían salir con un ensayo de respiración espontánea y solamente algunos pacientes que no toleran ese primer ensayo deberían entrar a un proceso de retiro gradual de ventilación mecánica. De todo esto vamos a estar hablando en este curso. En mi hospital, cuando se abrió la terapia intensiva, que yo era, de hecho, yo soy terapista respiratorio también y trabajaba como terapista respiratorio en las noches cuando estaba estudiando medicina, los 17 años, incluso los del servicio social, pues me la pasaron a terapia intensiva, viendo pacientes. Los ventiladores que teníamos en ese tiempo eran unos ventiladores marca Servo, modelo 900B. Yo envidiaba a los que tenían un Servo que se llamaba 900C, que era un Servo que ya tenía presión soporte. Creo que es el primer ventilador que tuvo presión soporte de todas las generaciones de ventiladores. Teníamos ventiladores Servo 900 en ese tiempo y hemos evolucionado porque tenemos ausencia o escasez de ventiladores a ventiladores Servo, que son pues médicos internos de pregrado turnándose en programas bien estructurados de 1 hora cada uno. Con el abuelo, imaginen cómo podemos programar los parámetros en estos ventiladores difíciles que tienen que ver incluso la hora del día, el enojo que les causa estar a los 5 minutos contra 55 minutos de estar con las manos así. Y esto ocurre porque los pacientes tuvieron necesidad de inicio de soporte ventilatorio. Los criterios para iniciar soporte ventilatorio son empíricos. No hay estudios que validen que esto hace diferencia en hacerlo en ese momento o no hacerlo. Pero son criterios ampliamente aceptados para intubar a un paciente. Un paciente lo puede necesitar soportar ventilatoriamente porque tenga falta de oxígeno a pesar de oxígeno suplementario, o porque tenga hipercapnia aguda. Sé que es una hipercapnia aguda o crónica agudizada cuando el pH está bajo. Esa es una indicación. La segunda. La tercera es que a pesar de que tenga buen PO2, trastorna cualquier paso entre el impulso neural y las partes efectoras de ese impulso, que es la unión neural con los músculos respiratorios. A eso le llamamos enfermedades neuromusculares. Todos sabemos cuáles son: tensión grave, Guillain-Barré, distrofias musculares, etcétera, miositis, polimiositis. Esos pacientes tienen unos criterios particulares. Yo no voy a hablar cuáles son los criterios de cada una de esta intubación, porque esto es algo general y me quiero enfocar más bien a qué es la ventilación mecánica en cuanto al inicio y la programación. Los ventiladores actuales son muy complejos. Cuando ustedes ven ventiladores de esta gama, que es una gama muy alta de ventilador mecánico, que es, vamos a decir, un Mercedes-Benz E400 Coupé, me gusta.
Luego yo ofrecí una foto y me sale una lagrimita nada más de ver. El doctor Lomelí, que trabaja aquí, el sí trae de eso, creo que hasta es convertible. No está el doctor Lomelí para echarle ganas. Y Querétaro, si la ponen los doctores allá, pues somos de la cuarta transformación. Tenemos un límite, nadie puede ganar más que el director del hospital y no tenemos manera de quejarnos al respecto. Son muy sofisticados, pero lo más importante por lo cual pongo esto es que si ustedes quieren dominar todo lo que un ventilador puede ofrecer, pues ahorita les digo que no es algo que crea yo que sea chido. No hay ningún beneficio de aprender 100 modos ventilatorios, porque miren, yo digo 100 y puede ser que sí tengamos una lista más o menos de posibilidades de usar en un ventilador mecánico, y más que los ventiladores mecánicos actuales tienen muchas posibilidades de cosas que nunca han sido probadas clínicamente y que la manera en que ocurren es porque los fabricantes quieren vender. Con todo respeto para los fabricantes que han estado dormidos todavía, pero que los queremos mucho porque nos están ayudando ahí con equipos para nuestros talleres. Pero yo les quiero proponer en esta plática un escenario en el que nosotros podamos ventilar el 95% de los pacientes sin necesidad de tanta parafernalia. Y de eso voy a hablar en esta plática. ¿Cómo lo ilustro? Pues supongan que yo, con mi conocimiento de ventilación mecánica y de terapia intensiva, soy millonario y un enemigo de eso. Como soy médico y sé todo de terapia intensiva, tengo una mini terapia intensiva. Por si yo me pongo mal, pues ¿cómo me atiendo yo? Pues tendría que vivir con alguien. Y ese alguien que yo quisiera vivir en esa isla desierta se llama Katy Perry. Entonces, si Katy Perry se me pone mal, pues no puede morirse, porque luego nomás ella y yo. Me explico, tengo que poder salvarle si algo ocurría. Por eso ella sí no está tan bien, pero bueno, está más o menos así. Podríamos divertirnos de alguna manera. Pero imaginen que tenga una situación extrema en la que de repente agarró un virus, hantavirus o un virus extraño de la isla y asesina. Y entonces yo como, mira, pues si te enfermaste, qué bueno que es decir, porque eso yo lo sé manejar. Y tengo aquí todo lo indispensable para que no te mueras, la entubo y ya la tengo en mi terapia intensiva que yo preví porque soy millonario, si les dije, ¿verdad? Y entonces, pues llega el momento de decir, ¿cómo voy a ventilar a Katy Perry? Ojo, esta historia está rebuscada porque no quiero que se muera, ¿sí me entienden? O sea, eso es lo más importante. ¿Qué tiene que tener el ventilador que yo use para que Katy Perry no se me muera en esta isla desierta? Porque los ventiladores actuales, pues ustedes van a ver que compran diferentes cosas muy sofisticadas. Y luego todavía van a ver que cada una de esas cosas o marcas sofisticadas ofrecen cosas que nada más ellos ofrecen. Y entonces yo me pregunto a mí, si este modo nomás lo ofrece este ventilador, si este modo nomás lo ofrece este ventilador, y trato de aplicar el sentido común, ninguna otra cosa, no puede ser que todos estén bien. Si dicen que tienes que comprar este aparato porque nomás te ofrece esto, que es lo mejor. ¿Sí me explico? No necesita ni siquiera ser, es como comprar un carro. Todo el mundo dice, mira, este carro tiene esto, y sin esto no puedes vivir. Y vas a otra compañía y traes lo mismo, porque lo que ellos quieren es vender. Ok. Pues es una reflexión no tan sencilla. Yo lo que les quiero proponer es que cualquiera de estos ventiladores, como cualquier carro, tiene acelerador, cilindros, etcétera, no importa la marca. Bueno, cualquiera de estos ventiladores que tienen cosas muy sofisticadas que nada más son pertinentes a esa marca, todas pueden dar 3 modos ventilatorios que son en los que me voy a centrar para que Katy Perry no se muera. Aún con el tira más difícil que tenga, lo único que me faltaría es tener eco, y por el ventilador no la libramos. Y esto lo voy a ilustrar con algo que se llama el método Uriel. Este método permite establecer en estos 3 modos que les quiero recordar 3 aspectos. Primero, que son el modo, parámetros que ese modo tiene que son específicos para cada modo de esos 3, y luego por último parámetros comunes que se usan en los 3 modos que uno escoja.
Este es un abordaje para que ahora ningún terapista respiratorio se burle de ustedes. Es el método Uliel contra terapistas respiratorios burlones. Yo no sé qué tantos terapistas respiratorios hay en Querétaro. Hay un terapista respiratorio ahorita aquí. ¿Puede levantar el brazo alguien? No hay. Entonces vamos a hablar de ellos. O puede ser que usted todo llegue, que sean los que llegan tarde, ¿no? Y es esta situación en la que uno está por primera vez frente a un paciente que acaba de intubar. Y el terapista respiratorio, en Monterrey sí hay terapistas respiratorios, son quienes manejan la ventilación mecánica, a lo mejor acá casi más hacia los lejos del norte. No es tan común, no sé. No sé si en sus hospitales los terapistas respiratorios manejan la ventilación mecánica. Manejar no es decidir, manejar es manejar, traer el ventilador, poner los parámetros, etc. Y en Monterrey se da el escenario entonces de que el residente de medicina interna o medicina crítica que por primera vez va a poner un ventilador, el terapista le digo, ¿qué le pongo? Y empieza a mover bien y con una sonrisa burlona. Y el residente tiene que disimular, allá llegó el doctor Romelio, fanático de la marca Mercedes, ahí lo ve. ¿Qué quiere decidir? No, entonces lo que ocurre es que empieza a cursar sudor, shiver down my spine, ahorita que estamos con Freddie Mercury, ¿verdad? So, shiver down my spine, body's aching all the time, goodbye everybody, I got to go, bye. Se mandan así señales hasta acá de ¿ahora qué hago? Porque un residente lo que menos puede buscar es debilidad o falta de conocimiento. Todos saben de qué estoy hablando, todos han vivido eso. Las enfermedades con las ilusiones. Y ustedes tienen cosas que nosotros no teníamos. Ustedes tienen un iPhone que luego pero nomás déjenme ir tantito al baño. Y ahí en el baño. En el tiempo que yo era residente, lo que teníamos era una libretita donde ibas anotando conocimientos básicos, como si fuera tu iPhone. Y entonces también tenías conocimientos de parámetros ventilatorios que ibas y revisabas. O sea, me aprendí otra memoria. O yo me acuerdo mucho de hemodiálisis, que hacíamos hemodiálisis y ponía, ya sabíamos los parámetros de la hemodiálisis. O ingresé una ACV y tenía indicaciones para una ACV, vitamina C, y ya se acabó todo, que no sirve para nada, pero en ese tiempo que yo era residente usábamos hasta esteroides, creo, glicerina y cosas de eso en el ACV. Bueno, entonces un residente, si lee esto, nadie le va a decir que no sepa, porque cada cosa que uno tiene que escribir está numerada. Por ejemplo, lo primero que yo decido cuando tuvo un paciente es si quiero que el paciente respire o si acepto que no respire, como en las relaciones con las mujeres. Uno acepta lo que la mujer diga, uno no puede decidir respecto a lo que ella quiere. ¿Sí me entienden? Entonces, creo que con eso queda muy claro. ¿A qué me refiero con esto? Que uno no puede decidir que alguien esté controlado a menos que a la mujer es un sopapo, que equivale a que relajes al paciente muscularmente. Bueno, ahí sí decides tú, pero tienes que tomar una decisión totalmente extrema. No hay ningún intermedio en el que yo diga, yo moviéndole al ventilador voy a hacer que no respire. Eso no existe. Y cuando alguien lo quiere hacer, pues es un desastre, porque eso no se debe hacer. ¿Qué significa bajar la sensibilidad totalmente? El ventilador nunca va a responder lo que el paciente quiere. Y lo único que causa es asincronía. Bueno, y entonces la primera de las tres opciones que les voy a hablar es que el ventilador reconozca una cantidad de aire que yo le voy a determinar para que meta al paciente a presión positiva, que es totalmente opuesto a la manera que respiramos fisiológicamente, y que el ventilador lo que va a reconocer como objetivo es esa cantidad de aire. Y a ese modo ventilatorio se llama modo orientado a volumen, limitado por volumen, ventilación ciclada por volumen. Y cuando yo escojo este camino, que ya escogí primero, asisto control. El número 2 y el número 3 son los parámetros específicos de ese modo, que no existen para otro modo ventilatorio de estos tres. Y por supuesto, si el modo es de volumen, el primer parámetro específico sería pues, el volumen. Entonces yo tengo que seleccionar un volumen
Y como número 3 tengo que seleccionar la velocidad a la que ese volumen va a entrar, que eso se llama flujo inspiratorio. Exclusivos para ventilación de volumen. Por eso están en el apartado de parámetros específicos. Hay dos cositas muy pequeñas que son exclusivas para la ventilación de volumen, que no me voy a clavar tanto en ellas en esta plática, son importantes, que es que también en ventilación de volumen yo puedo seleccionar un patrón de curva de flujo, o sea, un patrón de velocidad cambiante durante la inspiración. También puedo seleccionar si quiero que el aire se quede adentro un momento o salga inmediatamente, que eso se le llama meseta inspiratoria, ¿ok? La otra opción es que si quiero también que el paciente respire si quiere y si no quiere no respire, el objetivo del ventilador puede ser un nivel de presión de esa positiva que dije que ocurre. No me importa cuánto infles los pulmones, lo que me importa es que los infles a 25 centímetros de agua de presión. Pues lo vas a inflar con aire, lo vas a inflar con una cantidad de volumen igual, pero tu objetivo no va a ser esa cantidad de volumen, tu objetivo va a ser cuánto vas a subir la presión. Y eso es la segunda modalidad que hablaré, que es los modos de presión, que es ventilación orientada a presión y expiración. En las dos situaciones es lo mismo, estoy controlando el tiempo. Y hay un parámetro chiquito que nada más es pertinente a presión, que se llama rise time, que es qué tan rápido va a subir la presión. La puedo retardar, que no suba así tan feo para que el paciente no sienta el golpe. Y la tercera posibilidad es que escoja un modo que no tiene la posibilidad de ser controlado, que para que el modo exista el paciente a la fuerza tiene que respirar. Y a ese modo se le llama asistido puro o espontáneo. Y el tercer modo ventilatorio, entonces, de quien les voy a hablar, se llama presión soporte, donde el paciente tiene que respirar para que el ventilador le dé. Como a Vicente Fernández, que no deja de cantar. No deja de aplaudir. Ya usted sigue cantando Vicente Fernández de repente, ¿verdad? Ahora es el hijo, que había barra siempre, ¿verdad? Presión soporte. ¿Y por qué presión soporte está en azul aquí junto con este rojito? Porque se parece a este en que los dos son modos orientados a la presión. Y aquí la ponemos más fácil porque el único parámetro específico es la presión. Primo hermano de este. La diferencia es el otro parámetro no lo tiene presión. O sea, en presión soporte no controlamos tiempo inspiratorio. Lo vamos a explicar por qué. Y hay un parámetro exclusivo que algunos ventiladores tienen, no todos, que es pertinente nada más a presión soporte, que se llama sensibilidad expiratoria. ¿Hasta aquí estamos bien? Estos son los tres modos con los que Katy Perry no se va a morir. Con estos tres modos ustedes pueden ventilar casi el 100% de sus pacientes. Todo lo que no sea esto, pues está chido que se los digan, incluyendo a Perry, que de eso van a ver que nos vamos a pelear muchísimo. Dudo que no hayan escuchado hablar de Perry, es como una plaga en mi opinión. Algo como una célula cancerígena. Y sí, porque está bien feo, o sea, es con mitosis y así monstruoso. Por eso de patología que tenía, estas son células monstruosas. Y luego vamos al último lugar, que es los parámetros comunes. Los que son para los tres, pero el primer parámetro común nomás es para esos dos, o sea, ya nos decimos desde el principio. El número 4 sería que en estos dos caminos hay que poner frecuencia respiratoria. Y ya los demás sí son comunes para todo el mundo. A todo el mundo hay que ponerle FiO2, PIPOS y PAP, sensibilidad. Y todavía si quieren callarle más la boca al terapista, también vas a poner tanto de límites en la presión, en el volumen. Y ponle de alarma, por favor, que me avise cuando 40 centímetros de agua. Y ahora sí el terapista dice, va a quedar, ¡ay, la frega! Es muy sencillo entonces que si yo pongo un modo ventilatorio y elijo el camino de la ventilación de volumen, pongo ventilación asisto controlada de volumen con 500 mililitros de volumen, 40 litros por minuto de flujo para una relación inspiración-expiración de 1 a 2, con 12 de frecuencia respiratoria, 100% de FiO2, 5 de PIB, sensibilidad de flujo a 3 litros por minuto. Puse todo. Ok. Y ahora vamos a entrar al camino de cómo poner cada cosa. Y vamos a empezar por los parámetros comunes. Y vamos a empezar hablando de la FiO2. Y aquí tenemos ahorita controversia, porque
Hay gente en este grupo, como a mí me tocó esta plática, yo voy a decir lo que yo pienso, pero quiero que sepan que hay gente en este grupo de ventilación mecánica que piensa diferente. Y eso no les asuste, porque hay cosas que no están muy bien definidas. El oxígeno, lo primero que tenemos que entender es que es lo más importante para que vivamos. ¿Estamos correctos? Primero de ahí partimos, ¿verdad? Sin oxígeno, no vivimos. Ni nosotros, ni mi perrito Hachi, que es muy importante para nuestra familia. Debería tener alguna diapositiva con Hachi. Y es importante y es pertinente porque ahorita está en veterinaria, estamos ahí inquietos. Creemos que tiene entiasis ureteral canina. Es un chiquito. Bueno. Entonces, sin oxígeno ni Hachi ni nosotros podemos vivir, es correcto. El problema es que el oxígeno también en extremo es tóxico, es como el amor. Sin amor no podemos vivir y el amor al extremo es tóxico, ¿no? Mata. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Hacer un balance entre lo que necesitamos de oxígeno para vivir y no dañar con el oxígeno. ¿Por qué el oxígeno es tóxico o problemático? Pues es tóxico porque es tóxico, como las relaciones de 40 años. No, nunca se olvide una semana. Pero una de las razones es que porque el oxígeno promueve la formación de radicales libres de oxígeno, elementos superóxido, etcétera, que son dañinos al tejido. Entonces, aquí es donde viene la primera controversia. Yo lo que les voy a decir es que si ustedes figuran a alguien con hipoxemia, pónganlo al 100%. Alguien aquí va a decir que no lo pongas nunca al 100%, que lo pongas al 90, al 95. Los 90, 95 al 100, ¿qué diferencia hace? Pues tiene un poquito de nitrógeno, porque al 100% no hay nada de nitrógeno. Si pongo al 100%, puede ocasionar lo que se llama telectasias de absorción. Pues si lo pongo al 90 también, ahí es donde es la controversia. Porque no tengo nada de nitrógeno tampoco, ¿qué diferencia hace 5%? Y si pienso que el 100% va a dañar, pues el 90% también es casi el 100%. ¿Por qué? Porque no hay ningún estudio que demuestre que 90 es diferente a 100 en daño. Y como el 100 va a estar la mínima cantidad posible de tiempo, y como la diferencia entre 90 y 100 puede ser crucial en algunos pacientes, ahí sí. Porque puede ser que alguien con 90% de oxígeno tenga 70% de saturación y con 100% tenga 75 u 80. Eso puede ser la diferencia de vida o muerte en alguien. Esa diferencia de saturación en un nivel tan bajo de saturación. Entonces, como la prioridad siempre va a ser bajar al principio, pues ustedes pónganlo al 100 si tuvieron por hipoxemia, pensando en bajar la FiO2 lo más pronto posible. Sin embargo, si al paciente lo intubé por situaciones diferentes a hipoxemia, con hipercambio, con pulmones normales, uno puede iniciar 40% y averiguar. La prioridad de cualquier patología es siempre disminuir lo más pronto posible que tengamos pacientes de vida vivo, abajo del 60%. ¿Y cómo sabemos qué tanto es mucho o qué tanto es poco? Pues no queremos saturaciones de 100%. La manera en que guiamos la FiO2 con el oxímetro de pulso, lo primero que tengo que estar seguro es que el oxímetro de pulso marque bien, que tenga una buena onda de pletismografía. Si tienen duda, toman una gasometría arterial para ver la PO2 nada más. Y entonces, estando seguros que el oxímetro marca adecuadamente, no queremos saturaciones de 100% ni de 90%. Fíjense, este es un estudio donde se analizó esto, que le llaman práctica de FiO2 excesiva y efecto sobre cómo le va a los pacientes con daño pulmonar agudo. Y vean cómo a este paciente lo intuban, este es el ejemplo de un paciente y lo intuban, y todo el tiempo estuvo casi al 100%, y aquí le llaman que esto era una FiO2 excesiva, pero no que estuviera al 100%. En este estudio los pacientes que tenían oxígeno de más, pues para empezar se morían más, se quedaban más tiempo en la terapia intensiva, más tiempo en el hospital, tenían un índice de oxigenación peor y duraban más en el ventilador. Entonces, en la FiO2 el objetivo es tener una saturación inmediatamente arriba del 90%. Tenemos una patología muy seria
con un SIRA muy severo, ese objetivo puede bajar de 90. Con que esté en 85 estoy contento, y hay gentes que creen que vamos a llegar a 80%. Número 2, PIP. PIP es presión positiva expiratoria final. Es dejar atrapado el aire con una cantidad previsible que uno puede regular. Y ese aire que se queda atrapado genera presión más arriba de la atmosférica, y a eso se le llama presión positiva expiratoria. La palabra final puede confundir un poco. PIP quiere decir Positive and Expiratory Pressure. Y PIP es un anglicismo que en español usamos igual que se pronuncia en inglés, porque esto lo deberíamos de pronunciar PE, ¿verdad? En una curva de presión-tiempo, así es como se vería la PE. Sí, muy raro. El paciente, el ventilador mete presión positiva durante la inspiración. Esta es una respiración espontánea, o sea, durante la inspiración fue negativa. Esta es una respiración del ventilador asistida porque vemos una deflexión inicial que el paciente inició ese esfuerzo. Pero todo ocurre arriba de cero. Cero es igual a presión atmosférica. Cero es el punto de equilibrio en nuestros pulmones. Cuando sale nuestro aire a capacidad residual funcional, la presión es equilibrada, debe ser equilibrada con la atmósfera, y eso es cero. ¿Estamos claros hasta aquí? Podríamos hacer PIP todos ahorita, ¿no? Que nos sirve también para la plática de enfermedad obstructiva, porque esos pacientes tienen auto-PIP, pues que es lo mismo, nomás que generado por ellos mismos. Entonces van a seguir mis instrucciones y les voy a pedir que todos agarren aire hondo hasta adentro. Ahora vamos a vaciarlo bien despacito. Detengan ahí. De ahí empiecen a meter aire y a sacar hasta ahí. ¿Qué se siente respirar así? No está chido, ¿verdad? Bueno, así respiran los pacientes con EPOC severo en la calle, porque están respirando con un nivel de aire atrapado muy alto que hace que tengan disnea continua. Bueno, eso hacemos con los pacientes cuando le ponemos PIP. Yo tengo la anécdota de un jefe que tenía terapia intensiva, que ya pues, está jubilado y todo, cuando yo era, de hecho, hasta estudiante de medicina, que iba y vamos a jugar con el ventilador, y eran MA1s. ¿Alguien conoce el ventilador MA1? Puros viejillos nomás. Sí. No le digo viejillo, me dije a mí mismo. Y entonces iba, vamos a moverle aquí, y no se daban muy bien a los pacientes. Entonces la sedación ha ido, tenido su ¿cómo se llama? Pues teníamos Valium, diazepam, imaginen sedar con diazepam, que si quiero decir que Andrés Castro todavía puede decir que está bien sedar con diazepam. Pero bueno, total que lo estubamos y todo. ¿Y cómo se siente, don Chanito? Pues muy bien, hombre. Oiga, ¿y cómo se sentía con el ventilador? Pues nomás cuando venía el señor grandote, que empezaba a sentir que estaba como flotando, le estaba moviendo al PIP ahí, y el paciente consciente, pues se siente bien gacho, como sintieron ustedes ahorita. Nada más que el PIP puede salvar la vida de un paciente en algún momento. Entonces, PIP es presión positiva. CPAP, también llamamos CPAP a lo mismo. La diferencia es semántica. Le decimos CPAP en ventilación mecánica cuando nada más está ocurriendo esa presión durante respiración totalmente espontánea. Como en presión soporte es un híbrido entre respiración espontánea totalmente o respiración soportada espontánea, pues en presión soporte es un problema porque le podemos decir PIP o CPAP. Pero el verdadero CPAP es esto: subir la presión, como decimos, ahorita lo que hicieron ustedes fue un CPAP, porque no teníamos presión positiva del ventilador. ¿Me explico? Esto es respiraciones espontáneas con una presión positiva de 10, como con 10 de PIP. ¿Sí me expliqué? ¿Eso se entiende? El PIP sin duda tiene efectos hemodinámicos adversos. ¿Por qué? Porque aprieta el corazón, aumenta la presión en el tórax y disminuye el retorno de la sangre hacia el tórax. Entonces, lo normal es que en corazones sanos esto sea un modulador del gasto cardíaco. Controversia, ¿cómo se debe ajustar el PIP? Van a ver que nos vamos a pelear bien feo en lo del PIP. Pero otra vez les recuerdo que ahorita yo soy el que estoy hablando de yo pienso. Y también se usa en pacientes con esto. ¿Por qué en SIRA es un problema? Porque en SIRA poner el PIP hay métodos de chile, dulce,
y de manteca. Miren, aquí nada más tengo 4 abordajes: usar un balón esofágico, usar examen índice de estrés, curvas de volumen, presión estáticas del aparato respiratorio, tácticas incrementales en el PIB, tácticas decrementales en el PIB, PIB contra mejor compliance con menor PIB, ultrasonido pulmonar, dilución de nitrógeno para medir capacidad residual funcional. Fíjense todos los que dicen, y todos dicen que son el mejor. Regresamos al principio del sentido común. No puede ser que todos sean el mejor. Entonces, cuando tenemos esto que no está muy bien definido, y este es un abordaje ya filosófico, no, de aquí para adelante no podría decir que 100% lo que estoy comentando sea necesariamente lo correcto. Cuando no tenemos, pues lo que tenemos que usar es lo que tenga más evidencia hasta ese momento. Y en el año 2000, un grupo de investigadores que se llama ARDS Network publicó este artículo que en inglés se titula ARMA, que probaba la hipótesis de que usar bajos volúmenes diarios en SIDA disminuía la mortalidad. Bueno, esto es volumen, y ahorita estamos hablando de PIB, que tiene que ver. Bueno, es que en este artículo se diseñó una tabla que hacía combinaciones de PIB y FiO2 para seleccionar el PIB con el sentido común de que si alguien tiene un 100% de oxígeno, pues debe tener, si es SIDA más colapso, pues no puede usar 5 de PIB si está al 100% de oxígeno. Pues en este abordaje, la FiO2 y la PIB se van de la mano. En tabla de PIB FiO2, que aquí está en el artículo original publicado. Hay 2 tipos de tabla. La que se estudió en este estudio que les digo que se llama ARMA, que es el que está en blanco. Y luego 4 años después, este mismo grupo hace un estudio que se llama Alveoli, que aquí está, que hablaba de una combinación más agresiva de PIB que la del primer trabajo, con la hipótesis de que a lo mejor mayor PIB o más agresivo todavía disminuía la mortalidad que como se había usado el PIB en ese primer trabajo. Bueno, este estudio demostró que los bajos volúmenes tidales son lo más importante en sí. En eso no hay ninguna controversia. Van a ver que nadie vamos a estar en contra en esto. Este es un metaanálisis de todos los estudios que ha habido en bajos volúmenes tidales, y este cuadro grandote es ese estudio, ARMA, que esto desvía totalmente el metaanálisis hacia protección de aproximadamente un 10% en la mortalidad cuando se usan bajos volúmenes tidales, y en este estudio se usó la tabla de PIB-FiO2. La tabla de PIB-FiO2 no era el objetivo del estudio. Sin embargo, si tenemos la mejor mortalidad usándola, pues al menos es algo que se ha usado en estudios que han bajado mayor la mortalidad. No sé si me estoy explicando. Entonces, esto es en cuanto al PIB. Por lo tanto, mi recomendación, la que le hago a mis residentes, etcétera, es primero usen tabla de PIB-FiO2 y luego averigüen cualquier otro método que quieran ver. Cualquiera va a ser usado muy poquito en los estudios, porque esta tabla de PIB-FiO2 luego se usó en otros 3 estudios que probaron la hipótesis del PIB agresivo. O sea, Alveoli, el otro se llamaba Express y otro se llamaba LOX. 3 estudios más, que en total son casi 3.000 pacientes. Bueno, ningún otro método tiene esa experiencia. Hay mucho énfasis en la actualidad acerca de lo que se llama driving pressure. Como mi plática no es de SIDA y de ventilación mecánica común, no voy a hablar de ello, pero que sepan que estudios retrospectivos, y lo pongo con mayúsculas, en negritas, subrayado, retrospectivos sugieren que también es un indicador de mortalidad en SIDA. Bueno, hay que poner atención a la driving pressure, que es la diferencia entre la presión del PIB y la presión de la meseta. Y esa, si está muy amplia, esto es que esté el ventilador abriendo y cerrando muy amplio, también puede producir daño. Ya hablará mucha gente más de eso más adelante. En EPOC, este artículo es clásico, es una editorial de Martin Tobin, que se publica en septiembre de 1989 en la revista Check. Y esta editorial se llama PIB, AutoPIB y Cascadas. PIB, OroPIB and Waterfalls. Y a lo que se refería Martin Tobin aquí es que los pacientes con EPOC ilustraba con una cascada lo que les pasa desde el punto de vista
de atrapamiento de aire, porque los pacientes con EPOC tienen dos compartimientos desde el punto de vista de presión separados por la obstrucción, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Un compartimiento torácico que genera una presión positiva que se llama autopip, como en este ejemplo, este sería un paciente con EPOC que tiene 10 de autopip, y cuando lo metemos a ventilación mecánica, el paciente tiene que traer aire de la atmósfera, que no tiene ese autopip. ¿Sí me explico? Entonces, el esfuerzo necesario para jalar aire de aquí a acá lo hacen los músculos respiratorios, los cuales producen mucho trabajo. Entonces, una manera de disminuir ese trabajo sería quitarles el autopip, pero los pacientes van a ir con autopip a la casa, porque tienen una enfermedad que ya les causó autopip. Entonces, si no puedo yo bajar el autopip hasta cierto nivel de los pacientes, ¿qué sí puedo hacer? Pues subir la atmósfera. ¿Y cómo se sube la atmósfera? Con PIP externo. Y entonces esta es otra indicación de PIP, ya me la arreglé. Entonces la otra indicación de PIP es usar PIP externo, que es el PIP, en pacientes con EPOC que están saliendo del ventilador para disminuir el trabajo de la respiración. Este uso de PIP no tiene nada que ver con mejoría en la oxigenación, tiene que ver con acercar la atmósfera al autopip del paciente para que haga menos esfuerzo para meter el aire. ¿Quedó claro? Esto se ha estudiado mucho, hasta se ha visto qué porcentaje de PIP externo hay que usar para que se libere al máximo el trabajo. El doctor Marco Ranieri ha publicado que el 85% nivel de autopip del paciente sea el máximo beneficio, y después de eso hay más preguntas. Sensibilidad. La sensibilidad es el parámetro que determina cuánto esfuerzo tiene que hacer el paciente para que el ventilador se dé cuenta que tiene que asistirlo. Y hay dos criterios. El tradicional es una sensibilidad de presión, en el cual la caída de la presión inicial determina que el ventilador le dé una respiración al paciente. Y esa caída de presión uno la regula. ¿Cómo se programa? Pues la mínima posible que evite autodisparo. Pues luego en años recientes, bueno, ni tan recientes, en el 8100, se publica un método diferente que no consiste en caída en la presión, sino más bien cambio en un flujo continuo que el ventilador tiene, y que al paciente, al robar ese flujo continuo, el ventilador se da cuenta que está queriendo respirar. ¿Cuál criterio es el que hay que usar? Si su ventilador tiene, todos los ventiladores tienen ya sensibilidad de flujo, hay que usar sensibilidad de flujo. La otra manera de decirle a esto es disparo por flujo. Y si su ventilador tiene manera de establecer un número, mi recomendación, sin que se me pague algo por venir a estos cursos, fuera de que vamos a cenar bien rico, ya no se me perdí la carne, ¿no? Y nada más por mi buen corazón, les digo este secreto: usen 3 litros por minuto. Mis amigos del grupo de ventilación mecánica, nadie me hace caso, todos usan 2, y a veces vemos ahí fotografías hasta con 0.5 litros por minuto de flujo, porque uno puede agarrar el abordaje de que es que el paciente necesita hacer el menor esfuerzo posible. ¿Por qué les digo que 3? Porque el menor esfuerzo posible produce algo que se llama autodisparo. Autodisparo es que el ventilador de respiración, si el paciente no está queriendo nada, porque está muy sensible. Hijita, te dije que no traje. Eso es ser muy sensible. O sea, por cualquier cosa llora. El ventilador también puede llorar por cualquier cosa. ¿Qué es esa cualquier cosa? Pues que alguien le dé un golpe a una manguera y empieza a dar respiración. Como aquí, que estas respiraciones son extras. Esta es una curva de impulso diafragmático. Y vean cómo aquí no hay impulso diafragmático y hay respiración del ventilador. ¿Cuál es el problema del autodisparo? Pues que produce atrapamiento de aire porque aumenta la frecuencia. Y el atrapamiento de aire produce daño inducido por ventilación mecánica. Miren, este es un ejemplo de autodisparo. Vean cómo el paciente tiene esta frecuencia respiratoria, que son las latidos cardíacos. Cuando se le cambia la sensibilidad de flujo, se hace menos sensible, baja la frecuencia respiratoria. Quiere decir que esta no era real, se estaba autodisparando. Y lo vemos todos los días en las terapias intensivas. Llega uno a pasar visita y está
el ventilador dice asistido, asistido, se prende un poquito amarillo, como les diga su ventilador. Y uno se da cuenta y, oye, está muy polimnéico este paciente, ni siquiera está respirando, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, ¿por qué el autodisparo? Pues por los latidos cardíacos. Si han tenido pacientes que le está brincando el cuello con latidos cardíacos, si esto está muy sensible, el ventilador interpreta que está respirando cada vez que le late el corazón. ¿Sí me expliqué? Entonces, por eso el número es crucial. Por ejemplo, en sensibilidad de presión, el número más seguro es -2, no menos 0.5. Menos 0.5 es una invitación, por favor, se puede usted autodisparar. Y el ventilador va a decir, as you wish, my master. Empieza a autodisparar. ¿Quedó claro? Entonces aquí es ni muy, ni tan. Ok. Hay ventiladores que tienen criterios de disparo muy chidos, como Drager. Drager es una cosa muy complejo para el usuario, y en estas es complejo, pero el usuario no lo paga, porque, por ejemplo, Drager usa 3 criterios simultáneos, todos muy bajitos. Usa un criterio 0.5 centímetros de presión, un criterio de 50 mililitros y un criterio de caída en el flujo de 1 litro por minuto. Entonces, están muy sensibles, pero son 3. Se tienen que cumplir los 3 para que el ventilador interprete que el paciente está respirando. Eso es orientado a evitar autodisparo, facilitando al máximo la respiración. Frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria nada más se pone cuando está en asisto control, en presión soporte no, y nada más va a estar activa cuando el paciente no respira. Entonces escogemos siempre una frecuencia respiratoria normal. ¿Cómo regulamos la frecuencia respiratoria? Pues habitualmente en base a la ventilación alveolar, que la vemos con el nivel de dióxido de carbono en la sangre. El nivel de dióxido de carbono en la sangre se puede ver perfectamente en una gasometría venosa. No se estresen en estar tomando gases arteriales en los pacientes. Yo no tomo gases arteriales en mis pacientes, aunque tengo una línea arterial. El oxígeno lo regulamos con el oxímetro y la ventilación con gases venosos. Nosotros tenemos varios trabajos respecto a la diferencia que es predecible en pacientes en terapia intensiva entre la PCO2 venosa y la arterial. Y aún en la situación más extrema de discrepancia, ustedes van a estar seguros si piensan que su CO2 venosa va a aproximar a la arterial 5 milímetros de mercurio menos. O sea, si tengo 55 de PCO2 venosa, debo andar como en 50 de arterial o alrededor. No tiene que ser exacto la predicción, porque yo nada más necesito saber 3 cosas. O le subo a la ventilación, se la bajo o la dejo igual. Para eso no necesito un número exacto de CO2. No sé si me estoy explicando. Ahora, capnografía. En terapia intensiva hay que tener mucha precaución en usar capnografía para guiar ventilación, porque los pacientes con terapia intensiva habitualmente tienen patología pulmonar y eso aumenta el espacio muerto. Y al aumentar el espacio muerto, la relación entre la CO2 expirada con la PCO2 arterial se pierde. En un rango que no voy a saber a menos que mida el espacio muerto. Los que tengan capnografía volumétrica está chido, porque la capnografía volumétrica está dando el espacio muerto. Pero si no tengo eso es muy riesgoso. La capnografía para guiar ventilación está chida en quirófano o en pacientes que tienen pulmones normales. Ahí está bien. Pero en terapia intensiva puede ser que tienen un SIRA muy severo, tengan 35 de CO2 expirado y en la sangre tengan 70. ¿Ok? Porque hay espacio muerto elevado. Es más, el espacio muerto es un marcador de severidad en SIRA. El espacio muerto alveolar también ocurre en tromboembolismo pulmonar, en insuficiencia cardíaca, etc. Fíjense ya todas las situaciones que les dije en las que puede no ser confiable usar un capnógrafo. Si ustedes están seguros que la situación es equiparable, esto sería viendo la CO2 expirada y tomando una gasometría arterial y viendo que hay correlación. Nosotros no usamos capnografía prácticamente más que si queremos averiguar otras cosas diferentes a cómo manejar la ventilación en terapia intensiva. ¿Quedamos con los parámetros comunes? Nada más yo tengo una duda. Por ejemplo, en los ventiladores que tienen las opciones avanzadas, para poder determinar un flujo base, ¿cuál es el flujo base que usted recomienda? Tomando en cuenta que recomienda 3 litros por... El doble de la sensibilidad. Hay ventiladores que aparte de dar, que uno pone la sensibilidad de flujo, piden un flujo basal. Cuando el ventilador no necesita un margen hacia arriba de ese. Lo que nosotros hacemos habitualmente es usar el doble. O sea, si uso 3, el flujo basal es 6. Si uso 3 de sensibilidad, que siempre van a estar así.
Ahora, el flujo basal tiene importancia en que está diciendo, ya casi nada de ventilador que hagan eso. ¿Quién es el AVEA sigue usando? Pues miren, me estás metiendo en camino a varas para meterme un tema que es medio complejo a veces, y es cómo lidiar con fugas, ¿verdad? Porque las fugas son causa de autodisparo. ¿Qué fugas? Pues fugas corregibles o no corregibles. Las corregibles las corriges. De una manera, date cuenta que hay una fuga que se está autodisparando el ventilador. Claro, las curvas también, pues esa sería la mejor manera, pero a veces uno ve que está autodisparando y está saliendo el aire por el globo. Lo inflas y se deja autodisparar, porque el ventilador interpreta esa fuga como aire que está respirando el paciente. Pero hay fugas no corregibles, como una fístula broncopleural. Esas son las más problemáticas. O como un tubo que se le rompió el globo y no lo puedo cambiar porque se pone peor el paciente, etc. En esa situación uno tiene que buscar la sensibilidad de flujo que evite el autodisparo. Entonces, por ejemplo, tengo 3 litros de sensibilidad de flujo y se está autodisparando y no puedo remediar la fuga, pues empiezo a subir la sensibilidad de flujo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se deje autodisparar. Obviamente, para subir la sensibilidad de flujo en ventiladores que tienen flujo basal, pues tengo que ir aventando el flujo basal para arriba. ¿Me explico? Entonces puede ser que yo llegue a una sensibilidad de flujo de 8 litros y hasta entonces se deja autodisparar, pues para entonces debo tener 16 litros de flujo basal. Y lo que incluso está ocurriendo aquí es que ya tengo el gasto de la fuga. Si con 8 litros por minuto se cesó el autodisparo, pues tengo 8 litros por minuto de fuga. ¿Me estoy explicando? Entonces sí hay que tener mucha precaución en estas cosas. Sí, es una pregunta muy pertinente. Muy bien. Volumen, los parámetros específicos de volumen, de la ventilación de volumen son 2, ya habíamos dicho, volumen y flujo. Y entonces, ¿cómo ilustramos esto? Tenemos un volumen de 500 mililitros de agua que estamos llenando en un recipiente a 1 litro por segundo. ¿Cuál es un volumen y flujo? ¿Ok? Vamos a hacer 3 ejemplos en los que no vamos a cambiar el volumen. Nomás voy a cambiar la velocidad. ¿Ok? Entonces ahora voy a subir la velocidad al doble. Son los mismos 500 mililitros de flujo. ¿Qué ocurre? Más rápido. Es lo que quiero que me contesten, la verdad. ¿Y si lo subo al doble? ¿El volumen cambió? Entonces, ¿qué regula el flujo? El tiempo. Pero aquí uno tiene que entender los conceptos. No estoy regulando el tiempo, estoy regulando la velocidad. E indirectamente, pues cambió el tiempo. Es como ir de aquí a México a 100 kilómetros por hora y está a 200 kilómetros de aquí México. ¿Cuánto me va a tardar? Voy a 100 kilómetros por hora, me va a tardar 2 horas, ¿verdad? Y si voy a 200 kilómetros por hora, 1 hora. La distancia fue la misma, es el equivalente al volumen, a la cantidad. Lo que cambió es el tiempo. Entonces, ventilación de volumen, el flujo regula indirectamente el tiempo inspiratorio. Entonces, estos 2 parámetros son la cantidad y la velocidad. El nombre técnico de la ventilación de volumen es que es una ventilación limitada por flujo y ciclada por volumen. ¿Por qué ciclada por volumen? Porque cuando se complete el volumen, cicla a expiración. El término ciclado dice qué criterio termina la inspiración. Oye, no está ciclando el ventilador, no se está terminando la inspiración, se está quedando en el aire. No hay que confundirse, a veces decimos no está ciclando y no está dando respiración. Ciclado es terminar la inspiración. ¿Okay? Entonces, el volumen, ¿cómo lo seleccionamos? No va a tardar ya mucho, no me estoy tardando. Esto van a tener que escucharlo como criterio un poco religioso. 8 mililitros por kilo en pacientes que no tienen SIRA. Y en SIRA, de 6 mililitros por kilo para abajo. El flujo, pues se selecciona en litros por minuto. Hay ventiladores complejos que son ciclados por tiempo en volumen. Bueno, pues ahí yo les doy mi bendición. Porque en realidad lo que hay que hacer es entender cuando, incluso hay ventiladores que tienen los 3 criterios. O sea, que uno tiene que cambiar el tiempo inspiratorio en base a tiempo, en base a flujo, en conjunción con la frecuencia respiratoria que estoy usando. Ejemplo inmediato, drag. A mí, en lo personal, me gustan las interfaces que lo mantienen más simple. Controlas el flujo.
o controlas el tiempo. A mí en lo personal me es más fácil entender controlar el flujo. Y el flujo ustedes pueden empezar con 30, 40 litros por minuto y la manera en que lo van a determinar es en base a la relación inspiración-expiración que estén obteniendo. Y todos los ventiladores actuales la dan. Entonces, si tengo 40 litros por minuto y mi relación inspiración-expiración es de 1 a 5, eso quiere decir que está muy corto el tiempo inspiratorio. Que mi relación inspiración ideal debe ser de 1 a 2 o a 1 a 3. Entonces, si tengo 40 litros por minuto y tengo una relación de 1 a 5, y está muy corto el tiempo inspiratorio, lo tengo que alargar, ¿qué tengo que hacer con ese 40? ¿Subirlo o bajarlo? Bajarlo. Bajo la velocidad, se prolonga el tiempo y entonces voy a estar viendo el cambio en la relación inspiración-expiración. El tipo de curva de flujo hay dos en realidad, constantes, que es la velocidad con la que entra el aire no cambia durante toda la inspiración y hace una configuración cuadrada, y desacelerante o rampa, que la configuración va descendiendo la velocidad durante la inspiración. ¿Cuál usen? La que quieran. Nada más tienen que, no hay diferencia. Nadie les va a poder decir, no, se te va a morir más si usas la cuadrada. Lo que sí tienen que entender es que en algunos ventiladores cambiar de una a otra cambia el tiempo inspiratorio. Y entonces ahí sí se les va a mover su relación inspiración-expiración si deciden desacelerante o cuadrado. La presión de la meseta o plató es dejar el aire adentro del pulmón algún momento. No hay ningún beneficio ponerle al ventilador que haga mesetas en cada inspiración. Si a usted le ponen 0, están bien. La meseta es crucial para hacer mediciones. Y esto es lo que vemos en una meseta. Yo no necesito tener una meseta para hacer mediciones en cada respiración, porque el tiempo que necesito para que la meseta sea bien hecha haría imposible que esté siendo usada en cada respiración. ¿Me explico? Entonces no lo hagan, amiguitos. Y eso lo podemos debatir. No hay un estudio que sugiera que, hay estudios que sugieren chiquitos que pueden mejorar el transporte de CO2 con mesetas, nada concluyente. Sin embargo, es crucial la meseta para medir resistencia de las vías aéreas, distensibilidad pulmonar, driving pressure, objetivos de presión alveolar en CIRA, que esta presión nunca debe pasar de 30 centímetros de agua. Hay gente que piensan que no debe bajar, ha ido bajando, hace unos años era 35. Okay. Ventilación controlada por presión. Los parámetros específicos son la presión y el tiempo inspiratorio. Y aquí voy a hacer una pregunta que siempre hago en esta plática. ¿Cuántas mujeres manejan? Levanta el brazo. Ok, bajen el brazo. ¿Cuántas saben qué presión de aire llevan las llantas de su carro? Levantaron el brazo más. Esto es un experimento para decir, no que sepan la presión, sino que son mentirosillos. Más bien esto es lo que demuestra este experimento. Ustedes manejan y conocen la presión. ¿Cuál es la presión de su carro? ¿La de llantas? ¿En cualquier situación? Dígame, pues eso está bien. ¿34 qué? ¿Cuál es la unidad? Milímetros de aire. ¿Hay alguien que sepa? A ver, ¿ustedes saben cuáles son las unidades de la presión? ¿Qué gacho soy? Es una plática chauvinista de rebaño, no crean que soy totalmente machista, pero es para que nos riamos un rato. A ver, ¿cuáles son las unidades de la presión del aire de las llantas? Tampoco, un hombre está quedado mal. Yo que te di pinta de que nos íbamos a sacar acá con el orgullo. A ver. Libras. ¿Libras qué? Libras. Cuando es una unidad de peso, no de presión. Libras por pulgada cuadrada. Pounds per square. Fíjense mi inglés británico. Inch. Nosotros en ventilación mecánica usamos centímetros de agua. Y en muchas cosas en hemodinamia, milímetros de mercado, todas son unidades de medición de presión. Pero, ¿qué es la ventilación de presión? Bueno, pues yo al carro le lleno la llanta con aire, con un volumen de aire. ¿Qué quieren? No sé cuánto aire llena una llanta. Si alguien que no tenga que hacer ir bien rápido para andar buscando cosas quiere saber cuánto volumen de aire llena una llanta de un carro estándar, pues sería interesante saber. No sé si 5,000 litros, a lo mejor son mucho menos, ¿verdad? Vamos a suponer que son 500 litros. Pero yo no lleno el aire a volumen.
O sea, el objetivo de llenar el carro de la llanta del aire no es un objetivo de volumen, pero podría serlo. No, esto es para que entiendan la analogía entre la ventilación de volumen y la de presión. Podría ser que en lugar que yo dijera, voy a llenar esta llanta a 35 psi, ¿no? Para esos 35 psi necesitas 500 litros de volumen, y que tuviéramos aquí un medidor más bien de volumen y no de presión. ¿Ya me expliqué? Y entonces, a ver, ¿cuánto? No, todavía le falta aire, ¿por qué? Pues va a ser 400 litros. 500. Ya lo llené. A ver, ¿y ahora mide la presión? 35. ¿Entienden la diferencia entre el objetivo? Llenar una llanta de aire es un objetivo de presión. Llenar un vaso con agua es un objetivo de volumen. También podría ser de presión, si tuviera una manera de medir en un saco la presión que generan los 500 mililitros de agua cuando entran. Ahora, entonces, para llenar la llanta de aire, la velocidad sube y se mantiene igual. Si la velocidad se mantiene igual y estoy llenando progresivamente, ¿a dónde va a ir la presión? ¿Hacia arriba? ¿Se va a mantener igual o va a ir cayendo? La velocidad es la misma y voy llenando poco a poco la llanta. La presión va subiendo, se mantiene igual o va cayendo. Va subiendo, ¿verdad? ¿Entendido? Así, si la velocidad es constante, pues la presión tiene que ir subiendo. Pero la ventilación de presión, el requisito es que la presión no cambie, sea la misma y haga un cuadro. Entonces, si yo quiero que la presión no cambie, la velocidad puede seguir subiendo. Digo, la velocidad tiene que ser constante. ¿O qué tendría que pasar con la velocidad para que esto ahora se mantenga recto? Ir bajando. Bueno, todo este rollo para que sepan entonces que la curva de flujo de la ventilación de presión tiene que ser desacelerante. Y entonces esto es la varias enseñanzas. Si una curva de flujo constante no puede ser un modo de presión. ¿Por qué me detengo en esto? Porque he entendido con el paso de los años que los modos se deben de entender. No tener numeritos de cuánto le pongo a cada cosa. Mientras yo no entienda estas cosas, pues todo lo demás, voy a hacer un robot. Pero entendiéndolo te haces un monstruo. Y son cosas, me hizo muy bien, ¿va? Estas son cosas sencillas. Digo, cuando ya las entiendes, ahora sí ya entiendes, pues sí, por eso tiene que ir cayendo la curva. Ahora, la ventilación de volumen puede hacer un fake de esto. Pero es un fake. Porque en presión, fíjense, imagínense que aquí de repente se rompa la llanta. Aquí. ¿Me explico? Cuando viene aquí. Pero tú tienes que mantener la misma presión, pues para que se mantenga igual si ya se rompió, ¿qué tiene que pasar con esto? Es desacelera menos. Bueno, entonces en presión el flujo es a demanda para mantener la presión. Puede subir todo lo que sea siempre y cuando siga desacelerándose, o puede sentarse, entonces el volumen va a ser variable. Bueno, una ventilación de volumen, esto no puede variar. Si yo pongo una curva de flujo desacelerante en ventilación de volumen, nunca va a cambiar, porque si no pierde su objetivo, que ¿cuál es? Mantener el mismo volumen. ¿Sí entienden entonces por qué la curva desacelerante en ventilación de volumen es un fake? Porque nomás tiene la forma, pero no tiene el fondo de la ventilación de presión. ¿Captamos? Entonces, esto, señoras y señores, es el límite de presión que establezco en el ventilador. Y luego hay que establecer un tiempo. Y este tiempo hace ya lo que llamamos ventilación controlada por presión. Una presión limitada por cierto tiempo. Ahora, para entender lo siguiente esto lo pongo yo en tiempo, en segundos. Si yo cambio el criterio de determinación y en lugar de poner un tiempo, que nunca va a variar, si elijo un segundo va a ser un segundo siempre. Ahora digo, ¿sabes qué? Mejor que se termine la inspiración en un punto que tenga como referencia esto. Eso es un criterio de flujo. Señoras y señores, lo que tenemos entonces se llama presión soporte. Presión soporte, la única diferencia que tiene con ventilación controlada por presión es que el criterio de ciclado de expiración es un punto en la caída de ese flujo desacelerante. Entonces la ventilación de presión soporte es limitada por presión y ciclada por flujo. La ventilación controlada por presión limitada por presión y ciclada por tiempo.
Bueno, hay otra diferencia, ¿verdad? Que la presión soporte es una ventilación totalmente espontánea. Desde el punto de vista de nomenclatura, sí. Entonces, ¿cuánta presión le pongo? Pues la que me dé el volumen que quiero. Todo se revuelve. Le pongo 20 centímetros de agua de presión y me está dando 10 mililitros por kilo. Pues, ¿qué hay que hacer? Ese 20 lo bajo hasta tener 8 mililitros por kilo de volumen. Okay. Bueno, ya nada más me regreso. Vamos a ponerle un modo ventilatorio a alguien, ¿no? Alguien que intubé por hipoxemia. Una persona joven que llegó por influenza H1N1, viene el Superman anestesiólogo y lo intubó, le puso relajante y todo. Bien ponedor, ¿verdad? Pásele tanto el roncuronio, yo. Maestro, y 70% de saturación aquí. Maestro. Temerario, más bien, ¿verdad? Hagan de cuenta la canción esa de los temerarios de Te quiero, te quiero. Hay una canción de los temerarios que al pobre temerario se está saliendo su vena yugular cuando la está cantando porque está en corquitación yugular. Bueno, ya lo intubamos, no respira. Entonces vámonos, ¿qué quieren? ¿Volumen o presión? Presión. Presión quieren. ¿Por qué? Eso no dije, ¿verdad? Por preferencia está bien, es una buena respuesta, porque no hay ninguna otra razón para que digan que una u otra es mejor. No hay. A mis residentes siempre les sugiero que empiecen con la ventilación de volumen, ¿verdad? Porque la mayoría de los estudios se han hecho con ventilación de volumen. Pero bueno, ¿quieres presión? Está bien. ¿Asisto controlado o espontáneo? Asisto controlado, por ejemplo, que no respira, ¿verdad? ¿Cuánto le ponemos de presión? Le dije un número arbitrario. Es un número arbitrario. ¿Cuál? 20. Relación inspiración-expiración. 1 a 2 o 1 a 3. Ya lo pusimos. Frecuencia respiratoria, 14. ¿Está bien? FiO2, 100%. Vamos por insuficiencia respiratoria oxigenatoria. 70 y tantos por ciento de saturación, el temerario mayor la intubó. Pipos y PAP. Bueno, aquí hay una duda. Por lo pronto vamos a decir que para esta plática póngale 5. Y luego averigua. Ahora entonces van a decir, oiga, pero 5 y 100% no quedan en la relación PO2-FiO2 porque la tabla PIP-FiO2 no se determina en este momento. Se determina después de que yo le bajo el FiO2 al menos a 60 a ver en cuánto siguió oxigenando arriba de 90. ¿Sí me explico? A partir de ahí es donde ahora sí me llevo las dos cosas en conjunto. Si no tengo el objetivo, le empiezo a subir el PIB hasta que llegue a la combinación de 60% y el PIB que dé una saturación de arriba de 90%. Si con las dos ya no puedo llegar a una saturación de 90%, ahora me los llevo los dos para arriba. ¿Ya me expliqué? Sí. Sensibilidad, flujo o presión. ¿Sensibilidad de presión? No, sensibilidad no, ya pongo acá. Disparo por flujo o por presión. Creo que me estoy entristeciendo porque esto fue algo ya muy básico que por flujo les dije, ¿verdad? ¿Cuántos litros por minuto? 3. No es más hombre el que parece ni el que grita más y espanta, sino el que tiene en su voz la verdad de su palabra. Ni el que tiene más mujeres, ni el que bebe más se aguanta, sino el que tiene una sola y una sed para calmarla. Hombre, si te dices hombre, no interrumpas tu jornada. No es más cuerdo el que presume ni el que sabe. No es más cuerdo el que presume ni el que sabe más y espanta, sino el que tiene en su voz la verdad de su palabra. Ni el que más modos conoce, ni el que sabe más presume, sino el que domina solo y sabe cómo manejarlo. O sea, es mejor saber un modo ventilatorio y saber cómo manejarlo que el que presume más saber todo, ¿verdad? Porque si el modo ventilatorio es eso, nada más se lo dejamos a los pros. Que yo me excluyo, porque los pros son todos estos nada más que están ahí con puro coiba macizo. ¿Cómo se llama ese, Enrique? ¿Qué era ese? No compras puros coiba, tú, Yo odio el APRV, pero alguna vez en la vida lo quise. ¿Cuándo? Hace muchos años, cuando era residente. Imagínense, si algo que desde que yo era residente sigue todavía andando en el ambiente y no ha sido todavía estándar,
pues ya desde ahí el sentido común otra vez. Miren, aquí estoy en una sesión, ese soy yo. Miren. Si hay gente que nos ponemos menos peor, conforme nos vamos siendo viejos, creo yo. Pero ahí tengo mi artículo de APRV. Hay alguien que quiere mucho el APRV y lo van a ver, pero yo lo veo como un diablito porque quiere APRV. He usado APRV en algunos pacientes con influenza, aquí estoy diciendo, y el doctor Poblano piensa, este siempre critica algunos modos y como quiera los utiliza. El CIRA hay que usar la tabla de PIPFG2, dice el doctor Monares, no sé si sigue diciendo eso, esta diapositiva. Y yo digo, eso es medicina basada en evidencia, amén. Pero el doctor Poblano dice, y también APRV. Creo que todos estos vamos a estar aquí, ¿verdad? No, no sé si Lalo va a venir, pero ahí está la doctora Lisset, el doctor Nares, por ahí está, el doctor Lomelí, el que usa Mercedes-Benz, que ya les dije, el doctor Nares, falta Enrique Vergara. Hay nuevos ventilatorios que se convierten en una religión. Para mí APRV es una religión. Y claro, cada religión tiene su falso profeta. Se tarda mucho en salir. Pero eso es lo que cumpleaños ayer por ley. Ahí está, miren. Tienen que ir a la Meca. La Meca es Querétaro, aquí están. Ya vinieron a la Meca. Aquí están. Oh. No sé si ya te quedes de sonceras o todavía no. John Lennon decía, la vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupando haciendo otros planes. La vida es aquello que va sucediendo mientras estás ocupado aprendiendo 100 modos ventilatorios. Nomás apréndanse uno y no pierdan vida, y eso lo dije yo. Me voy a terminar ya que te falta. Nomás que aquí se necesita la bocina, ¿verdad? Esta es la última diapositiva, ahora sí lo juro. Estoy pasando 10 minutos conmigo. ¿Qué pasa con el modo de ventilación mecánica? Y el APRV. Siempre he sido fanático del Dragon y del Electro. ¿Y si tú pudieras hacer algo con ellos, qué harías? ¡Ay, muchas cosas! ¿Qué cosas? ¡Ay, pues usaría APRV, buena onda, nada, y etcétera! ¡Ay, felicísima! Muchas gracias, no importa que me tarde.